Bien, voy a comenzar con la primera pregunta que había en el grupo, que era si teníamos eh, distintas personas en la clase que tuvieran alguna patología, cómo, cómo hacerla, cómo abordar la práctica, ¿no? De forma verbal, con los encajes, demostraciones y ajustes. Bien, como yo ahí también les comenté, es muy importante que cuando hablamos de una patología que por ahí es severa o, bueno, o es crónica, es importante que podamos tener contacto con el profesional que está acompañando a esta persona, ¿sí? Ya sea su kinesiólogo, fisioterapeuta o Flor, ¿puedes silenciar Sí, eh, perdón. ahí está. Entonces, o el médico, ¿no? El traumatólogo que esté asistiendo. ¿Por qué esto? Porque muchas veces la persona viene y nos dice, sí, tengo esto, esto y esto. Y algunas veces la movilidad, el estado general de la persona es reducido y hay dolores, molestias, y otras veces no es así, ¿sí? Y se pueden hacer un montón de cosas que por ahí las dejamos de hacer por miedo a que le puedan llegar a hacer daño y en realidad sí se podrían estar haciendo. Entonces ese es un punto importante a tener en cuenta, el hecho de poder hacer una interconsulta y después siempre tener una entrevista con la practicante, el practicante que está por comenzar las clases, para eh, que la persona también nos cuente de cómo se siente, de cómo es su estado general, de qué movimientos está pudiendo hacer y qué movimientos le están costando. Y si vamos a trabajar desde el lado del yoga terapéutico, también existe la posibilidad de que primero hagamos algunas clases de modo individual, como para ir conociéndonos un poco más con la persona y saber cuáles son los movimientos y las posibilidades que está pudiendo, eh, los movimientos que está pudiendo hacer, las posibilidades que tiene, eh, para después ver en qué grupo incluimos a la persona, ¿sí? Entonces, bueno, eso desde ese lugar, como desde la organización de en qué grupo incluir a la persona, se puede hacer eso, ¿no? Como esas tres instancias, la entrevista con la persona, la entrevista con el profesional y hacer algunas clases de forma individual para luego incorporarla a un grupo que sea acorde a las posibilidades que esa persona nos está presentando. Eh, si no podemos hacer nada de todo eso, todo ese recorrido lo vamos a hacer dentro de la práctica general con los demás practicantes y ahí podemos ofrecer elementos de ayuda, podemos ofrecer posturas alternativas o sustitutivas a las que estamos proponiendo al resto de la clase, si esa persona no las puede hacer, si vemos que está incómodo, si vemos que nos manifiesta que tiene algún dolor, alguna molestia, lo ideal es eso, ¿no? Buscar con qué otra postura o qué variante dentro de la misma postura eh, le puedo ofrecer a la persona para que sí pueda realizar la práctica. Entonces, si yo no pude hacer como este recorrido previo con la practicante o el practicante, voy a tener que, durante la clase general, prestar un poco más de atención a esa persona que está ingresando nueva, ¿sí? Que generalmente es así cuando alguien ingresa nuevo, que hay que explicarle un poco más, y hay que hacer demostraciones de cómo se hace la postura para que la persona me vea y de ahí sienta más confianza para poder realizarla. Entonces, bueno, eso sería más o menos el manejo que podemos hacer. Después, con respecto a los encajes y a los ajustes que se pueden hacer de forma manual o verbal, vamos a tener que ir constatando con qué siente y cómo se siente la persona con eso que le estoy indicando hacer, ¿sí? Tratamos normalmente de por clase
no hacer más de uno o dos ajustes o correcciones, ¿sí? Para tampoco eh, frustrar a la persona y que sienta que no lo está logrando, ¿sí? Entonces vamos a tratar siempre de corregir eh, en la postura lo que sea más importante, ¿no? Si estamos hablando de una patología en la zona de la columna vertebral, por ejemplo, vamos a poner especial atención a esa zona que sabemos que la persona está y tiene afectada para buscar que la postura que está realizando no afecte más ese problema que la persona ya tiene, ¿sí? Entonces, en el caso de que estuviéramos hablando de, no sé, por ejemplo, una lumbalgia o una hernia de disco en la zona lumbar, siempre vamos a tratar de que las lumbares vayan bien hacia atrás, que la persona bascule bien la pelvis, que haya una buena tensión en la zona abdominal, que se lleve el ombligo hacia adentro, para resguardar con la faja abdominal también la zona lumbar, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, una indicación si tuviésemos un problema en esa zona. Eh, que bueno, lo podemos guiar así de forma verbal o podemos llevar la mano sobre la zona lumbar de la persona y decirle que busque llevar la espalda hacia atrás en esa parte, ¿no? Eso sería la forma manual de hacerlo. ¿Tienen alguna consulta sobre esto que les estoy diciendo? Hola, sí, yo tengo una consulta sobre esto. Yo tengo una persona conocida que tiene hernia de disco entre la última lumbar y la siguiente, la primera del sacro. Eh, Le hicieron una cirugía porque le lastimó mucho el nervio ciático. Esto fue en el 2018. Entonces, posibilidad de hablar con un médico no hay. Lo que yo entendí en el momento en que leí lo teórico fue que como que las personas con hernia de disco no era recomendado hacer retroflexión. Eso me parece que eso fue lo que yo entendí cuando leí todo esto. Por eso quería consultar esta parte, si retroflexión conviene hacer o no hacer, eh, cosas así, particularidades en las asanas. Bueno, con respecto a eso, hay que ver hacia dónde está la hernia. Si la hernia está hacia afuera, como hacia atrás de la espalda, eh, no se recomendaría hacer retroflexiones porque estaríamos presionando justo hacia donde está la hernia, ¿no? Pero si la hernia está hacia adentro, como mirando hacia el abdomen, hay que ver si la persona está sintiendo inflamación en el nervio ciático aparte y ahí sí no se haría la retroflexión. Pero si la persona hace la retroflexión y no tiene ninguna molestia, ningún dolor, y sabemos que la hernia no está hacia afuera, sí se puede hacer. Obviamente que vamos a trabajar con todos estos recaudos de tensionar la zona abdominal, de tensionar los glúteos, de extender la zona lumbar para no generar compresión en la zona, sino que tratar de extenderla y fortalecerla a través de la retroflexión. Pero por eso digo que es muy importante saber en qué condición está en este momento la persona. ¿Sí? Más si hubo una cirugía, más si hay dolor, si hay inflamación. En ese caso, si hay dolor y si hay inflamación, no se haría la retroflexión. Y podemos trabajar perfectamente sustituyendo todas las retroflexiones que tengamos planificadas por una buena alineación y un buen fortalecimiento de los músculos paravertebrales para que y de la zona lumbar para que contengan a esa zona lumbar y sacra que está teniendo una afección, ¿sí? Para poder relajarla, para poder sacar toda la presión, el dolor, la inflamación que tenga, es muy importante que haya contención en todas las zonas de alrededor de esa zona que está afectada, ¿sí? Entonces, quizás no es tan importante hacer retroflexiones como sí fortalecer toda la columna vertebral y toda la faja abdominal. Perfecto, clarísimo. Gracias. De nada.
Bueno, y estaba después. ¿Alguna otra consulta con respecto a esto que quieran que veamos algo más? Por ahí las posturas que están bueno trabajar siempre en estos casos, si la persona se puede mantener bien de pie, podemos buscar de alinear bien la postura de pie, que es muy importante para el diario, ¿no? Para todos los días, que la persona sepa eh, cómo ajustar su postura, cómo acomodar su cuerpo para estar resguardando y protegiendo esta zona lumbar que está afectada. Y después podemos trabajar en posturas como la escuadra, que también nos van a permitir una buena alineación. Entonces podemos, por ejemplo, trabajar con una silla y que la persona lleve los brazos sobre la silla o las manos sobre la pared y desde ahí buscar lo mismo, ¿no? Que el ombligo vaya hacia adentro, que se tensione la zona la zona abdominal y que busquemos que suba la zona lumbar, ¿sí? Para extender esa zona. Y a medida que la persona se vaya sintiendo en condiciones por este fortalecimiento que vamos a ir trabajando, quitar la silla y tratar de que sea a través de la propia fuerza de la persona que se realice, por ejemplo, la postura de la escuadra. Podemos trabajar también alineación en la postura del gato, en la postura de la mesa, siempre viendo, bueno, eso, ¿no? Cuáles son las posibilidades y el estado general de la persona. Pero podemos buscar posturas simples que nos permitan ir trabajando de este modo. Después de la postura del gato, una vez que la persona ya la puede alinear bien, podemos intentar llevar una pierna hacia atrás, volver, llevar la otra, volver, ver si puede hacer la postura del cocodrilo, ¿sí? De la plancha, que también va a ayudar a tonificar mucho todos los músculos de la espalda y de la zona abdominal. Y bueno, ir viendo a través de qué asanas, ¿sí? Podemos seguir con este trabajo, ¿no? De fortalecer toda la columna. Es como lo más importante para resguardar cualquier afección que ya esté, trabajar alineación y fuerza en los músculos de la columna vertebral y del abdomen sería como lo principal para poder sostener. Después la otra consulta era sobre las posturas compensatorias y complementarias de este módulo. ¿Qué, qué entendieron por postura complementaria y por postura compensatoria? Yo me parece que lo entendí. Y ya presenté el trabajo, yo recibí la devolución, pero lo que yo entendí es que si, por ejemplo, vamos a trabajar anteflexión, la compensatoria sería buscar una retroflexión, digamos lo opuesto, y la complementaria son varias posturas que busquen, que tengan el mismo objetivo, digamos. Bien, Eso fue lo que yo entendí. bien, así es. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, en la postura del pájaro. ¿Qué posturas serían un complemento de esta asana? Janet, una pregunta. Lo que yo no entendí es si al instante ponemos la postura compensatoria, por ejemplo, hago, no sé, pinza y después automáticamente hago la compensatoria esa o la contrapostura de esa, o en el momento en la clase, en un momento hago las de anteflexión y después las de retroflexión, como que el orden no sé cómo armarlo, digamos, esa sería mi duda. Bien, bueno, se puede trabajar de las dos formas, ¿sí? Cuando hablamos de los métodos más clásicos de yoga, vamos a ver que la conformación de las series está ligada a esta estructura del complemento. Entonces, por ejemplo, se hacen todas las posturas de pie primero,
Después todas las posturas de sentado. Dentro de las posturas de sentado primero se hacen todas las de anteflexión, después se hacen las de retroflexión y después, por ejemplo, se hacen las posturas de acostado, ¿no? Eso sería como una clase de Hatha Yoga, por ejemplo. En el caso del método que nosotros compartimos, que es yoga integral, van a ver que se utilizan las dos formas. Normalmente no hay un montón de posturas que sean complementarias, sino que entre dos complementarias normalmente se hace la compensatoria, ¿sí? Más cuando hablamos de sistema óseo y tenemos en cuenta la columna vertebral, se recomienda hacer 2 o 3 posturas de flexión hacia adelante, que es nuestro movimiento fisiológico, y después hacer una retroflexión. Lo que sí no se recomienda es hacer 2, 3, 4 retroflexiones sin hacer una flexión hacia adelante, ¿sí? Porque eso ya puede estar generando una compresión en la zona lumbar, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre que hacemos una retroflexión, inmediatamente vamos a hacer la compensatoria hacia adelante, poniendo una o dos posturas de flexión hacia adelante. En ese caso sí se hace de forma inmediata. No me quedo haciendo un montón de retroflexiones, ¿sí? Después, las flexiones hacia adelante, las posturas de alineación, sí se pueden ir complementando y hacer 2, 3, 4 posturas de esas y después hacer una retroflexión o hacer una torsión para un lado. Cuando hacemos torsión, por ejemplo, para un lado, inmediatamente compensamos hacia el lado contrario, ¿sí? O utilizamos una torsión, una postura de alineación y después una torsión hacia el otro lado. Pero inmediatamente se está haciendo la compensación. Lo mismo que cuando trabajamos lateralidad. Por ejemplo, en la postura del gato, vamos hacia el lateral derecho, volvemos al centro, estamos alineando y después vamos hacia el lateral izquierdo. Lo mismo sucede en estas posturas que son para hacer calentamiento, por ejemplo, el gato, la postura de pie, la postura de sentado, la postura de jinete, que son donde normalmente hacemos los calentamientos de columna. Vamos a ver que abrimos y cerramos el pecho. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy compensando, ¿sí? Estoy haciendo una retroflexión y una anteflexión, ¿no? Entonces, en este método particularmente, como muchas de las posturas se utilizan para hacer el calentamiento o utilizamos varias variaciones dentro de cada una de las posturas, normalmente la compensación se hace de forma inmediata, ¿sí? Lo que no implica que podamos hacer una pinza, por ejemplo, una montaña, una pinza y una abeja, que son 3 posturas de flexión hacia adelante. Pero normalmente después de haber hecho esas 3 posturas de flexión hacia adelante, vamos a hacer un pez o vamos a hacer un camello, que sería una retroflexión. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, yo me quería sacar la duda a ver si entendí bien, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tendría que armar posturas, por ejemplo, una complementaria y luego una compensatoria, o sea, de lo que estamos hablando del módulo, ¿verdad? De la alineación y todo eso. Eso tendría que hacer como que armar posturas complementarias y luego una compensatoria, algo así vendría a ser. Claro, la idea sería agarrar, hacer como un cuadrito, por ejemplo, en donde vos pones la postura del pájaro, la postura del portón, la del niño y la del guerrero, ¿no? Por debajo pones postura compensatoria y postura complementaria. Entonces, vos decís, bueno, del portón, ¿cuál es la postura compensatoria? ¿No? Si yo en el portón estoy yendo hacia un lateral, la compensatoria tendría que ser hacia el otro lateral. Simplemente puedo hacer el portón hacia el otro lado, ¿sí? Para complementar esa lateralización, puedo utilizar cualquiera de todas las otras posturas del diccionario en donde trabaje una lateralización, ¿sí? En el caso del guerrero o del pájaro, por ejemplo, el pájaro puede ser la complementaria
del guerrero, porque estoy trabajando fuerza en piernas, porque tengo casi la misma forma de las piernas, o podría ser también, por ejemplo, la postura de la luna o el corredor, que son todas posturas que me van a llevar a una pierna en 90 grados, la hormiga, en donde voy a estar fortaleciendo las piernas, ¿sí? Eh, Normalmente cuando complementamos, algunas veces podemos poner foco, por ejemplo, en este caso que dije todas posturas de pierna, pero también podrían ser el foco en la columna vertebral, ¿no? Entonces, si yo veo el pájaro, es una postura de alineación, ¿sí? Además de tener esta forma en las piernas, entonces puedo buscar posturas de alineación, que pueden ser la postura de pie, puede ser la postura del gato, puede ser la postura de la escuadra, puede ser la postura acostado, ¿sí? Entonces vemos cómo dependiendo de yo, donde yo ponga el foco en la postura, donde preste atención, van a ser distintas las complementarias, ¿sí? Porque yo voy a estar complementando un grupo muscular. En el caso de que yo quiera complementar toda la postura, puedo decir, bueno, del pájaro voy a utilizar la escuadra para complementar la zona alta y voy a utilizar la hormiga para complementar la zona de las piernas, ¿no? Entonces, del pájaro puedo tener dos complementos distintos que los voy a usar igualmente dentro de mi clase, ¿sí? También es importante que veamos que no siempre es importante que esté de forma inmediata la postura, ¿sí? Yo puedo elegir estas tres posturas, puedo elegir la escuadra, el pájaro y la hormiga, y trabajar distintas variantes dentro de cada una de esas posturas a lo largo de toda mi práctica, hacer, no sé, 3 o 4 variaciones, ya sea de la columna vertebral, de las piernas, de los brazos, en cada una de esas tres posturas, y terminar en la parte ya que me va llevando a la relajación con posturas que me ayuden a relajar eso que estuve trabajando, ¿no? Entonces voy a buscar alguna postura que me ayude a elongar las piernas, voy a buscar una postura de retroflexión y una de anteflexión para relajar la alineación que estuve trabajando en el tronco, ¿sí? Y la de elongación o flexibilidad de piernas me estarían ayudando a compensar la, las posturas estas de fuerza que estuve haciendo en las piernas, ¿no? Y después de eso ya sí hacemos la relajación normal. Pero partiendo de una postura que yo digo, bueno, esta es la que yo quiero trabajar, en el caso del pájaro, esta es mi postura para la clase. Hoy vamos a trabajar el pájaro. Bien, ¿con qué postura yo la complemento? ¿Sí? Entonces, busco las de tronco, busco las de pierna y después de que ya hice todo el trabajo que yo quería en la clase con respecto a la postura del pájaro, voy a buscar esta compensación para relajar ese otro trabajo que estuve haciendo anteriormente. Entonces, esta herramienta de observar cuál es la compensatoria y la complementaria también me ayuda a, a generar como una estructura para mi clase, ¿sí? Que no necesariamente es esto, sí o sí consecutivamente tengo que ir de una postura a la otra. Eso lo voy a hacer si yo quiero hacer una clase más dinámica, ¿no? De hacer postura contra postura, postura contra postura, postura contra postura, porque me va a llevar a través de la respiración a ir haciendo cambios más seguidos. Pero si yo quiero una clase más estabilizada, tranquila, en donde las personas que están yendo tampoco les guste tanto dinamismo, puedo agarrar esto, 3, 4, 5 posturas y trabajarlas en profundidad a cada una haciendo variaciones, ¿sí? Va a depender mucho del grupo y de cómo yo ocupe mi lugar de guía y docente y qué cosas me vayan gustando compartir y de qué forma. ¿Se entendió, Flor? ¿Era esa la pregunta que vos tenías?
Sí, clarísimo, perfecto. Me acuerdo justamente ahora en la clase del mes pasado, me acuerdo de las posturas del profe, entonces se me aclaró todo. Muchas gracias. Bueno. Em, Bien, en el grupo no hay más consultas. Díganme si quieren que repasemos algo, si tienen alguna pregunta ustedes, además de lo que ya estuvimos charlando. Sí, bueno, ya que estamos, hago otra preguntita. A nivel óseo, ¿verdad? ¿Se refiere todo parte del hueso, digamos? Porque estaba viendo la pregunta número 2, que si patologías pueden presentarse en la columna vertebral a nivel óseo. Sí, es a nivel óseo y a nivel articular. Entonces también puede tener que ver si, por ejemplo, hay algún problema en la articulación de las caderas o en la articulación de las rodillas o en los hombros, en las muñecas, ¿sí? Es en general a todo el sistema óseo que puede tener que ver con el hueso, puede tener que ver con las articulaciones y como recién también estábamos hablando, por ejemplo, del nervio ciático, también va a nivel nervioso, porque cualquier patología que pueda estar habiendo a nivel articular o dentro de la articulación va siempre a estar afectando también los nervios y los músculos que están alrededor de esa zona. Entonces, si bien estamos poniendo el foco en la parte ósea, eso que esté sucediendo en la parte ósea va a repercutir en los otros sistemas también y los vamos a tener que atender. Así que siempre vamos a estar trabajando como de forma integral, ¿no? Vamos viendo así los distintos sistemas por separado para ir conociéndolos, pero a la hora de dar la clase práctica, si yo voy a poner mi foco dentro de algo que tenga que ver con el sistema óseo, no sé, la salud de la columna vertebral, más allá de que yo esté poniendo el foco en la columna vertebral, voy a estar trabajando sí o sí con los músculos. Y los músculos son los que me van a dar el sostén, el soporte y el resguardo a que la columna vertebral también se pueda mantener saludable. ¿Sí? Perfecto, o sea, se refiere acá porque aclara la columna vertebral. Entonces se refiere más que todo a la parte del músculo, ¿verdad? No, no o sea, en la pregunta esta que está ligada al sistema óseo, la idea sería ver qué patologías pueden llegar a aparecer en la columna vertebral, como esto, por ejemplo, la hernia de disco, la escoliosis, una hiperlordosis, una hipercifosis en alguna de las partes de la columna, eh, que obviamente estas desviaciones que va a haber en la columna vertebral y que son a nivel óseo, van a repercutir sobre la parte muscular. Pero en este caso estaríamos haciendo hincapié sobre la columna, ¿sí? Sobre la parte ósea. Perfecto, perfecto. Justamente en la clase armamos grupos y hicimos como un pequeño trabajito con mi compañera por el tema de la escoliosis. Yo tengo mi hermana con escoliosis y trabajamos en ese caso. Así que, bueno, genial, ya me quedó claro entonces. Gracias. Bueno, para el trabajo con las escoliosis siempre es importante trabajar, si bien la alineación vendría a ser como el eje para volver a la alineación de la columna vertebral, es importante trabajar lateralización y asimetría. Y en el caso de que la escoliosis esté rotada, aparte, trabajaríamos con torsiones, ¿sí? Entonces la torsión nos va a ayudar a armonizar, a equilibrar esa rotación que está presentando la columna. Siempre vamos a hacer los ejercicios hacia los dos lados para poder compensar esa tensión o distensión que nos está presentando,
que nos están presentando los músculos que contienen a la columna vertebral, ¿sí? Porque cuando hablamos de una escoliosis, más allá de que hay algo a nivel óseo, los músculos que están sosteniendo la columna, de un lado van a estar mucho más tensionados y del otro lado van a estar mucho más distendidos, ¿sí? Entonces, el poder observar eso y empezar a trabajarlo desde la lateralización, desde la simetría, desde las torsiones, si hay una rotoescoliosis, es muy importante, y una vez que se hace todo ese movimiento a lo largo de la clase, se trabaja sobre la alineación para tratar de fortalecer los músculos parejos de un lado y del otro cuando ya logramos mover esa tensión que había de un lado y esa distensión que había del otro. ¿Sí? Perfecto, clarísimo, gracias. Bien, ¿más consultas? ¿Con cómo armar la serie de yoga integral tienen alguna duda? Buen día. Yo tengo una duda con eso. Me gustaría como si podemos hacer un repaso en general, eh, porque bueno, hay cosas que no me quedaron claras. Bueno, ¿querés contarme qué son esas cosas que no están claras? ¿Cómo? Si me cortó un poquito. ¿Cuáles son esas cosas que no están claras? ¿Cuáles serían los puntos así que quisieras que Porque mencionemos? en realidad durante el módulo como que no lo repasamos a eso, yo lo hice presencial, pero esa parte no la repasamos y es como que sí tengo clara que hay varias partes, como por ejemplo un inicio donde hay una sintonización en la clase, que podamos hacer algún pranayama, algún ejercicio de respiración. Después tenemos la otra parte que es el calentamiento, donde calentamos la columna primero y después, bueno, la parte que vamos a trabajar, si vamos a trabajar mucho la parte de piernas, entonces calentamos las piernas, las articulaciones y después, bueno, tenemos la parte práctica en sí, que bueno, que tiene que tener un objetivo también la clase. Si yo quiero trabajar equilibrio, quiero trabajar, no sé, por ejemplo, flexibilidad, entonces primero tengo que poner un objetivo y a partir de ahí armo toda la clase. Y después un momento donde estiramos los músculos que hemos trabajado y por último la relajación. ¿Hay alguna parte que me estoy olvidando? No, es así. Siempre eso se puede modificar dependiendo justamente del objetivo que tengamos en la práctica, porque podemos incluir otras cosas que se pueden ir poniendo, ¿no?, en distintas partes de la clase. Por ejemplo, si hacemos la sintonización, que sería el inicio de la clase, ahí vamos a buscar conectar a la persona con el momento presente, con el espacio, con tomar contacto con su cuerpo, con observarse, con ver si hay tensiones, cuáles son las posibilidades, con qué estoy llegando hoy a mi práctica, cuál es mi intención para la clase, ¿sí? Puedo trabajar todo eso a través de ejercicios de visualización, introspección, concentración. Entonces, bueno, ¿no? Como que es un mundo. Puedo utilizar el canto de mantras,
puedo poner una vela en el centro de la sala y observar la vela, cerrar los ojos y mirar hacia el interior y observar esa luz en mi interior. Puedo utilizar algún pranayama que me ayude también con el objetivo que yo tengo en mi clase. Si voy a querer dar una clase de flexibilidad y relajación, puedo utilizar pranayamas que me ayuden a tranquilizarme, que me ayuden a concentrarme, y si quiero hacer una clase de yoga dinámico, de power yoga, en donde haya mucho movimiento, voy a utilizar, por ejemplo, las respiraciones o los pranayamas de fuego. Entonces, bueno, ese inicio de la clase también tiene mucho que ver hacia dónde yo quiero llevar al practicante. Si mi intención es trabajar en esta clase el primer chakra, bueno, puedo hacer una visualización ahí del primer chakra, observar internamente el color rojo, inhalar y exhalar, sintiendo que esa energía que entra y sale de mi cuerpo es de color rojo, que me empodera, que me conecta con la tierra, ¿no? Como todo el diálogo del principio de la clase también me va a ayudar a sumergir a la persona a la práctica que vamos a tener, ¿sí? Es como invitarla a predisponerse a eso que voy a hacer en mi clase, ¿sí? Después, en la parte del calentamiento, de nuevo, siguiendo con este objetivo que yo me puse para la práctica, va a ser el calentamiento que vamos a realizar. Como vos bien decías, si vamos a trabajar el equilibrio, bueno, el calentamiento por ahí va a tender a decir, bueno, busco el equilibrio sobre una pierna, sobre la otra, veo hacia dónde está el peso de mi cuerpo, me balanceo hacia adelante, hacia atrás. Si voy a trabajar equilibrio en la zona de las piernas, voy a hacer un buen calentamiento de las piernas, de las articulaciones de las rodillas, de los tobillos, el apoyo del pie en el piso, ¿sí? Que va a ser lo que me va a sostener. Puedo hacer también un calentamiento de la columna vertebral y podemos empezar desde la sintonización a trabajar con el dristi, ¿no? El punto a donde yo voy a llevar mi atención. Puedo buscar un punto interno, puedo buscar un punto externo y en este caso podríamos utilizar, por ejemplo, el ejercicio de la luz de la vela si fuéramos a trabajar con equilibrio, o con el canto de un mantra repetidas veces, que va a ser lo que me va a sostener en mis posturas de equilibrio, o en mi pulso cardíaco. Entonces, bueno, ¿no? Como todo lo que yo vaya haciendo a lo largo de la clase me va a invitar a esta serie, a esta secuencia que yo voy a poner en el medio de la práctica. Así que sería la serie de yoga integral, que es lo que tocaría ver en este módulo. Entonces, hago la sintonización, hago el calentamiento y en la secuencia vamos a tener muy en cuenta este otro tema, ¿sí? Que es las posturas compensatorias y las complementarias. Como les decía recién, vamos a buscar, en algunos casos que querramos hacer una clase más tranquila, más pausada, donde prestemos mucha atención a las variaciones que podemos hacer dentro de cada postura, pueden ser 5 o 6 posturas, en donde haya una que es la que me interesa trabajar, y después haya 2 o 3 que la complementen, y haya otras 2 o 3 que la compensen, ¿sí? Entonces yo ahí armo un grupo de posturas que son las que voy a trabajar en mi clase, y voy a ver qué variantes le vienen bien también a mi grupo, ¿sí? Porque si yo tengo un grupo que recién se está iniciando, voy a utilizar las variaciones dentro de las posturas que sean más simples para invitarlos a llegar a esta postura que yo puse como objetivo en mi clase. O si no, si las personas ya hace rato que están viniendo, que sé que tienen mayores posibilidades con respecto a la parte física, voy a buscar variaciones que complejicen esa postura, ¿no? Siempre dentro de las variaciones que vayamos haciendo, está bueno seguir buscando la compensación, ¿no? Si yo estoy en postura de pie y el lateral lo estoy haciendo hacia la derecha, bueno, después voy a tener que compensar y hacer el lateral hacia la izquierda. Si hago una torsión hacia la derecha, después voy a hacer la torsión hacia la izquierda. Entonces, por eso les decía que a veces la compensación es de forma inmediata
y otras veces la compensación se realiza después. Por ejemplo, yo voy a trabajar con la postura de la pinza, entonces voy a hacer, por ejemplo, como complemento, utilizar la postura de la montaña y la postura de la abeja. Entonces voy a trabajar todas las variantes que estas tres posturas me permitan primero y después voy a utilizar, por ejemplo, la postura del pez y la postura del camello para compensar esa anteflexión que estuve trabajando antes en la montaña, en la pinza y en la abeja, ¿no? Entonces hago las retroflexiones. Cuando yo hago las retroflexiones después, no puedo terminar la clase con una retroflexión, ¿sí? Porque dejaría a la columna en tensión y con el movimiento que es antinatural para la columna, porque normalmente no nos tiramos para atrás para alcanzar las cosas. Siempre hacemos el movimiento para adelante, para ponernos las zapatillas, para buscar algo que se nos cayó al piso, ¿no? Como el movimiento más natural es la postura de pie y la postura hacia adelante. Entonces, por ejemplo, después de haber hecho el camello y el pez, digo, bueno, ¿cómo yo vuelvo a cerrar el cuerpo y después buscar la alineación? Bueno, puedo hacer variaciones dentro de la postura del osito y puedo trabajar extensión de piernas, por ejemplo, en el perezoso, en el escarabajo, puedo trabajar la cunita, puedo trabajar la torsión en la postura de la hoja. Después agarro y extiendo mi columna vertebral buscando la alineación en la postura de Savasana, ¿no? Entonces, la serie de yoga integral que voy a utilizar en el medio de mi clase va a haber sido la postura de la montaña, la postura de la pinza, la postura de la abeja, después la postura del pez y la postura del camello. Y para cerrar con todo eso que yo hice, voy a utilizar, por ejemplo, la postura del osito, la del perezoso, puedo hacer un medio puente, hago la torsión hacia un lado, hacia el otro, vuelvo al osito y estiro mis piernas para hacer la relajación. Tan simple como eso, ¿no? Esta puede ser una clase así súper básica, en donde puedo trabajar un montón de variaciones dentro de cada una de esas posturas, ir haciéndolas de forma parcial hasta que llego a hacerlas de forma total. Entonces, por ejemplo, a la pinza la voy a hacer primero con una pierna en abeja para un lado, después la voy a hacer con la pierna en abeja para el otro, puedo separar las piernas, las puedo juntar, las puedo dejar semiflexionadas. En el camello, por ejemplo, también puedo ir primero con un brazo, vuelvo, voy con el otro, vuelvo, llevo las manos y la hago con las manos detrás de la cintura, hasta que me siento en condiciones de ir con las manos hacia los talones si las personas llegan. Si no, tengo todas las opciones que les di anteriormente para que cada practicante lo vaya haciendo según sus posibilidades, ¿no? Entonces, dentro de esta secuencia que ponemos en el medio de la clase, está bueno eso, tener un montón de alternativas para que las personas puedan ir adaptando esa postura que yo tenía pensado según las posibilidades que traigan hoy a la clase, porque también es importante eso, no encasillar a los practicantes en, bueno, esto sí lo pueden hacer, esto no lo pueden hacer, ¿no? Todos los días estamos de formas diferentes, hay días que estamos más nerviosos o que nos pasó algo, entonces, bueno, nuestras posibilidades se disminuyen porque hay una tensión en el cuerpo, entonces por ahí lleva más tiempo que la persona se afloje y se relaje para llegar a las posturas y esa clase la tengo que hacer más tranquila, más pausada, como hay otros días que vienen con toda la energía para hacer la práctica y puedo ofrecer ejercicios por ahí un poco más dinámicos, más fuertes, más exigidos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente sería esa la estructura de la clase y en el momento de la relajación en sí, también puedo, antes o después de la relajación, incluir el canto de mantras, incluir los pranayamas, incluir visualizaciones, ejercicios de introspección para llegar a una mejor relajación. Puedo buscar distintas formas de hacer las relajaciones también.
como para que todas estas partes de la clase no sean tampoco siempre iguales, y decir, bueno, cuento con un montón de herramientas, puedo ir probándolas a lo largo de las prácticas para ver con qué se sienten más cómodos y más a gusto las personas que la están tomando y con qué me siento más cómoda y a gusto también yo que voy a estar ofreciendo la clase. Creo que siempre tenemos la posibilidad en este método de jugar, de ser creativos, de ver qué pasa del otro lado, cómo se reciben los ejercicios, y tenemos un montón de alternativas para armar las clases por ahí. Creo que eso es lo que cuesta un poco como decir, bueno, esto se hace así, porque no hay una forma preestablecida de cómo sí o sí tengo que armar la clase, sino que hay un montón de opciones y hay mucha variedad de técnicas que podemos utilizar en las distintas partes de las clases, que es lo que por ahí, bueno, genera como esta incertidumbre de cómo la armo, ¿no? Pero a la vez cuando nos sacamos ese miedo de empezar a jugar, de empezar a mezclar las técnicas y ver qué va pasando, es, es un método que nos ofrece mucha creatividad y mucha experimentación también, ¿no? Entonces eso está bueno ir haciéndolo a la par de las personas que realizan nuestras prácticas y esto, ¿no? De ver cómo se va recibiendo una técnica, la otra, cómo me voy sintiendo yo al compartirla también es muy importante y es algo que se va construyendo a medida que uno va dando las clases también, ¿sí? Entonces, está bueno eso, ver los objetivos que tenemos y ver qué técnicas nos sirven a ese objetivo que yo estoy teniendo. Entonces, perdón, vuelvo al tema anterior. Entonces, las posturas compensatorias serían las contraposturas. Claro, sí. Entonces, dependiendo de cuál es mi foco en la clase, si por ejemplo, si yo voy a trabajar sistema óseo, serían contraposturas óseas. ¿Sí? Bien, y las complementarias en ese caso serían las que suman beneficios. Claro, si mi objetivo es el sistema óseo, voy a buscar que sumen beneficios a nivel óseo o en la parte ósea en la que yo estoy viendo que la persona necesita fortalecer su cuerpo, su organismo, ¿no? ¿Y no sería lo mismo, no? O sea, algo más para sumar a la parte ósea. Claro, si yo, por ejemplo, a ver para que se note bien la diferencia, vamos a decir que la persona tiene una hipercifosis en la zona dorsal, ¿no? Que tiene como más salida las dorsales hacia afuera, ¿no? Entonces, si yo quiero trabajar con contrapostura ósea, voy a decir, abro y cierro el pecho, ¿no? Ahí estoy trabajando una compensación dentro de la postura de pie, por ejemplo, que estoy en postura de pie, ¿no? Voy a abrir el pecho y lo voy a cerrar. Entonces, hago este movimiento varias veces hasta que logro flexibilizar esa columna vertebral que normalmente va a tener distendida la zona posterior y contraída la zona anterior, ¿sí? A nivel muscular estaríamos hablando acá, ¿no? Porque el músculo va a acompañar el sistema óseo. Y si yo quiero utilizar varias posturas que se complementen entre sí para ayudar a resolver este problema que la persona está teniendo en la parte dorsal, puedo buscar posturas de alineación, ¿sí? Entonces, voy a decir, trabajo la alineación en la postura de pie, trabajo la alineación en la postura del gato, trabajo la alineación en la postura de la escuadra, trabajo la alineación en la postura de la pinza, trabajo la alineación en la postura de acostado al final de la clase, ¿no? Sí. Entonces, ahí estoy complementando todas posturas de alineación que me van a ayudar a fortalecer esa columna vertebral que está distendida en la zona media. Bien, mi problema era ese, el complementario. Bien, es buscar posturas que tengan los mismos beneficios. Bien.
que sumen más beneficios a eso que yo estoy queriendo trabajar. Bien, En cambio, la compensatoria es hacer el movimiento contrario. claro. Sí, eso sí. Ujú. Muchísimas gracias, Janet. Me queda claro. Janet, gracias por la explicación de las partes de la clase. Eh, y, por ejemplo, ¿cuál podría ser un ejercicio de introspección? Bueno, para trabajar Pratyahara, ¿sí? Que sería la introspección, vamos a trabajar con los sentidos, ¿sí? Entonces podemos, acá de nuevo, es como muy amplio, chicos. Podemos acá de nuevo trabajar con un solo sentido que nos propusimos para esta práctica, o podemos trabajar con los 5 sentidos, ¿no? Entonces, si queremos trabajar con un sentido y nos proponemos, por ejemplo, trabajar con el sentido del tacto, podemos ponerlo en el principio de la clase, al final de la clase, o trabajarlo a lo largo de toda la práctica, ¿sí? Y vamos a proponer, por ejemplo, al inicio, decir, me conecto con mi respiración y voy a llevar mi atención al tacto. Cuando hablamos del tacto, todo nuestro cuerpo está ligado a este sentido, ¿sí? Entonces, podemos decir que siento el aire, ¿sí? El espacio que hay alrededor de mi cuerpo. Voy a sentir cómo la ropa roza con cada una con toda mi piel. Si siento que hay alguna tensión, si hay alguna prenda que me está ajustando, si tengo alguna pulsera, un anillo, una cadenita que me está molestando en este momento, me la puedo sacar. Voy a sentir la temperatura que tiene mi cuerpo, cuáles son los puntos de apoyo en el piso. Y a medida que voy avanzando en la práctica, voy a proponer que cuando mi cuerpo toca el piso, prestar atención al tacto, ¿no? A cómo es ese contacto con el piso. Si tengo una parte de mi cuerpo en contacto con otra parte de mi cuerpo, bueno, ¿cómo es ese tocarme? ¿Es amable? ¿Es amoroso? ¿Es respetuoso o no? ¿Cómo siento tocar mi cuerpo? ¿Cuál es esa sensación que me genera encontrarme con mi propio cuerpo? ¿No? E ir haciendo un registro así muy sutil y suave a lo largo de toda la práctica de cómo está la temperatura, de cómo siento el espacio a mi alrededor, de cómo siento el contacto conmigo misma, el contacto con el medio que me rodea, y trabajo esa sensación de sentirme, de sentirme, de sentirme. A medida que voy avanzando en la clase, empiezo a llevar esa sensación, más que nada por ahí lo puedo hacer en la parte de estas posturas que me ayudan a relajar el cuerpo, a flexibilizarlo, a elongarlo, y después en la parte de la relajación empiezo a llevar el sentido del tacto hacia adentro. Entonces empiezo a sentir la temperatura adentro de mi cuerpo, empiezo a sentir si hay tensiones adentro de mi cuerpo, con la respiración exhalo y trato de relajar esas tensiones que mi cuerpo está sintiendo. Puedo empezar a sentir las vibraciones internas de mi cuerpo, cómo mi corazón se mueve cuando late. Y trato de llevar esto, ¿no? Cada vez el sentido del tacto más hacia adentro y empezar a sentirme internamente. ¿Cómo siento ese contacto conmigo a nivel interno? ¿Cómo puedo sentir todo esto que siento por fuera hacia adentro? ¿Sí? ¿Cómo es la percepción de mi cuerpo internamente? ¿Cuánto espacio siento que mi cuerpo ocupa? ¿Cuán contenido siento que mi organismo está dentro de mi cuerpo? ¿Siento mi energía dentro de mi cuerpo o afuera de mi cuerpo? ¿No? Y todas esas cosas ya las puedo empezar a trabajar también en la relajación. Entonces,
puedo empezar a recorrer los pies, desde los pies hacia la cabeza, parte por parte del cuerpo, habitándola, sintiéndola, registrando la temperatura, registrando la pesadez, registrando la relajación, la energía que hay en cada una de esas partes de mi cuerpo, cómo lo puedo visualizar, si veo algún color, si veo luz, si veo oscuridad, en qué parte de mi cuerpo estoy registrando eso, cómo lo siento, ¿no? Entonces puedo, a través de esto, que sería solo el sentido del tacto, hacer una guía desde el principio de la clase hasta el final de la clase y la relajación. Para salir de ese estado de relajación, de esa habitarme internamente, vuelvo lentamente a recorrer cada una de estas partes que fui mencionando hacia afuera hasta volver a tomar contacto con todo mi cuerpo, con la ropa, con el piso, con el contacto conmigo misma y con el medio que me rodea. Y lentamente hago la persona que se incorpore y abra los ojos. Entonces vemos cómo un ejercicio de introspección a través de trabajar un solo sentido puede ser la guía y la línea de toda mi práctica. ¿Sí? Que ahí de nuevo tenemos otro objetivo. Por eso digo que es muy amplio lo que podemos llegar a generar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este mes me dedico solo a trabajar con Pratyahara, ¿no? Y voy a lo largo de las clases recorriendo cada uno de los sentidos, ¿no? Tengo para trabajar el tacto, la vista, el gusto, el olfato, y después puedo trabajarlos a todos juntos. Y agarrar en una clase y estimular todos mis sentidos hacia afuera y después llevar todos mis sentidos hacia adentro, y voy a haber hecho en 6, 7 clases todo ese recorrido, ¿no? Esa sería otra forma. No sé si respondí o la compliqué más. Gracias, sí, re claro. Bueno, igualmente esto puede ser solo un pedacito de la clase, puede ser para empezar o para terminar, que haga ese contacto con los sentidos, o puede ser eso, ¿no? La guía y mi objetivo dentro de la práctica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Un mantra para esa clase cuál sería? Un mantra en La de los sentidos. Hay uno, en realidad podemos, para el tacto, podríamos trabajar con el Villa Mantra de Muladhara Chakra, que es el primer chakra. Sí. Podríamos trabajar con LAM, que tiene que ver con este reconocimiento de la tierra, ¿no? Con el contacto con la tierra, con nuestro cuerpo físico. Entonces podríamos repetir varias veces el Villa Mantra LAM. Sí. También podríamos buscar, por ejemplo, ahí está el Sarva Mangalam, que después se los comparto si quieren, Bueno. y va nombrando a todos los elementos y va nombrando todas las distintas energías que nos componen, ¿no? Desde el cuerpo físico, de nuestra conciencia individual, de nuestra conciencia universal. Entonces, bueno, ahí también va saludando y reconociendo a cada una de esas partes, que también las podemos ir saludando y reconociendo en nuestro interior, nombrándolas también en español. Y otra cosa que se puede hacer es armar afirmaciones, ¿no? Que tengan que ver con esto, con cómo me siento, con cómo me percibo. Entonces esas afirmaciones o esas intenciones nos pueden acompañar a lo largo de la práctica también. Si queremos trabajar con esto de la repetición como asiento, ¿no? De la concentración. Perfecto. Gracias, Janet. De nada. Bueno, cuéntenme si hay algo más
dando vueltas, que quieran que veamos, que repasemos. ¿Han podido ver los videos, las clases? ¿Tienen alguna consulta con la práctica? Eh, ¿Con algo que estén transitando ustedes, que quieran compartir, que necesiten ahí un acompañamiento? Bueno, no, yo no tengo más dudas por el momento. Nada, la verdad que me encantó el intercambio de hoy. Estuvo muy bueno. Eso, gracias. Sí, a mí también me encantó. Si me queda alguna duda, no la recuerdo en este momento, cualquier cosa por privado te lo paso, pero fue muy buena las explicaciones. Bueno, genial. Entonces, cualquier cosita que necesiten, seguimos por el grupo. Así vamos compartiendo si hay alguna consulta. O si quieren compartir también esto, ¿no? Que habíamos propuesto de, bueno, si quieren armar una serie o proponer un objetivo y que entre todos podamos sumar qué técnicas utilizaríamos para llevar a cabo ese objetivo que pusimos en la clase, también está bueno para que vayamos entre todos construyendo, ¿no? Porque siempre está bueno tener en cuenta eso, lo que se me puede ocurrir a mí para poner en una clase, para resolver alguna cuestión que se presenta en algún practicante, no es igual que si la comparto y tengo otras miradas, otras opciones, ¿no? Entonces por ahí eso también está bueno. Si quieren que trabajemos sobre los objetivos y seguir compartiendo en los grupos, también está bueno eh, para ir nutriéndonos. Así que dejo abierta ahí esa opción si tienen ganas también. Y, y bueno, Sí, está bueno porque pueden ir surgiendo. claro, sí, 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 es siempre muy bonito el intercambio que podamos ir generando, ¿no? Compartir esto que trajiste, ¿no? Bueno, ¿qué mantra puedo utilizar para trabajar el sentido del tacto? ¿No? Y está genial porque entre todos quizás alguien conoce alguna canción que se puede poner en ese momento y ya nos queda como herramienta para utilizar. Así que bueno, eso. Invitados ahí a seguir con el intercambio. Bueno, les mando un abrazo grande. Espero que tengan una linda semana y nos seguimos hablando. Sí, sí. Gracias. Muchas gracias. A todos. Hasta Un luego. abrazo. Que estén muy bien. Muchas gracias.